Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos inicio a nuestro espacio abierto. Denme un segundito. Dejen poner a compartir. Ahí está. Bueno, pues buenas tardes. Estamos en nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de nuestra ya cuarta semana. Ya estamos a punto de terminar de nuestro módulo 13, variación en los procesos sociales. Estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. ¿Me pudieran indicar si se escuchó bien mi voz y se ven bien mis diapositivas? Si quieren, me puedes confirmar desde el chat, Lisbeth, por favor, para que pueda continuar. Perfecto. Muchas gracias, Lisbeth. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos la orden del día, el mensaje de bienvenida, el propósito del espacio abierto. Veremos dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana. Veremos algunos ejemplos y casos prácticos, veremos la reflexión del foro de integración y tendremos nuestro cierre. Voy a iniciar con esta frase. Estás más que capacitado, eres increíble, solo tienes que confiar en ti mismo. Y bueno, con esta frase motivacional repasemos el propósito de estos espacios abiertos, que realmente siempre los hemos cumplido bien, porque las participaciones de ustedes nos han ayudado muchísimo en la parte de aprender y construir el conocimiento. Hemos resuelto dudas que llegan a surgir a partir de los contenidos, hemos realizado algunas actividades y ejemplos similares a las del módulo y pues atendemos aquellas inquietudes que en su momento ustedes no pudieron resolver dentro de las videosesiones de modo. Eh, esta semana veremos lo que es el proyecto integrador. Aquí ya no tenemos temas nuevos, aquí ya nada más sería todos los temas que ya vimos. Haremos como un recuento de todo el contenido que hemos hecho de la semana 1 a la 3 y con eso vamos a hacer un proyecto integrador en donde todos los aprendizajes de la primera a la tercera semana aquí los vamos a aplicar. Por eso les digo que ya no hay temáticas nuevas, pero bueno, podemos seguir platicando más ampliamente sobre algunos temas que tal vez se quedaron así como que un poquito inconclusos. Y estaremos viendo un ejemplo de cómo realizar una tabla de amortización y de analizar cuál es la importancia de utilizar las matemáticas para poder comprar algo, para poder invertir y que no pague yo más de lo que yo puedo pagar, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos. Vimos en semanas anteriores lo que era un crédito. El crédito es sinónimo de prestado, es una deuda y esa deuda pudiera generar intereses como pudiera no generarlos en el caso de los meses sin intereses. Sin embargo, al fin y al cabo es una deuda, que esa deuda es una promesa para poderla pagar posteriormente, aunque yo haya consumido o haya comprado algo el día de hoy, yo tengo la promesa de pagarlo según cómo se manejen ciertos tratos, pagarlo, pero lo tengo que pagar posteriormente, ¿no? Y mientras, pues es prestado. Pero también vimos que habían ciertos tipos de crédito. ¿Quién se acuerda de los tipos de crédito? No sé si te acuerdas, Lisbeth, de algún tipo de crédito. Mientras Lisbeth me escribe, porque pues nada más estamos nosotras dos. Puede ser por el chat, Lisbeth, o puedes desconectar tu micrófono y yo te escucho, ¿eh? Ok, dice el crédito de la familia. Creo que ahí no quedó un poquito claro, Lisbeth, a qué llamamos crédito de la familia. Hablábamos de créditos departamentales, hablamos de créditos automotrices, hablamos en su momento de créditos hipotecarios,
Hablamos de créditos personales, que probablemente aquí es donde cae este supuesto que nos dices del crédito, eh, el crédito de la familia pudiera ser el crédito personal. ¿Qué más? Otro tipo de crédito que habíamos visto, vimos el crédito inmobiliario, ¿sí? Recordemos que tenemos, creo que ya desactivó su micrófono Lisbeth. Te escucho, Lisbeth, si gustas opinar. Buenas tardes, asesora. Sí, es que no podía, Sí, sí, no se no preocupe. podía. Lo estoy haciendo en el celular. Este, no podía y me vine aquí a un rinconcito. Ahora sí que para tomar mi clase. Yo recuerdo que en las actividades anteriores estaba, sí hicimos una tabla con el crédito donde estaba toda la familia, ¿no? Creo, recuerdo que era más o menos de esa actividad. Y pues de alguna manera la actividad pasada también estábamos viendo créditos y bueno, hay, como usted lo comentaba, hay créditos personales, hay créditos automovilísticos, hay créditos para hipotecarios, o sea, dependiendo de, ahora sí que hay diferentes variedades de créditos. Y fue cuando hicimos las tablas de amortización, de qué es cuánto estamos pagando de interés a cierto tiempo y las tasas de interés. Es a eso a lo que nos estábamos, bueno, a lo que usted se estaba refiriendo en cuanto a los créditos. Ajá. Sí, 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 exactamente eso. Y sí, tienes razón, vimos más bien una actividad donde Ah, sacábamos un equipo de cómputo a crédito, ¿no? ajá. ¿Sí? A Que la realmente, familia. bueno, ese crédito no se llama como crédito de la familia. Lógicamente, sí es un préstamo que la familia tiene que pagar, pero ese tipo de crédito cuando nosotros sacamos en No, alguna tienda es lo que le llamamos créditos departamentales porque nos dan este prestado algún producto que yo necesito. Entonces ahí es donde tenemos ese tipo de crédito. Pero sí, sí, sí vimos esa parte el crédito. Lógicamente también hicimos en la semana pasada la tabla de amortización para la compra de una camioneta. Y esa camioneta ajá. pues fue prestada. Y al ser prestado pues también es un crédito y ahí aplicamos el crédito automotriz, que esas fueron las Y dos. ahí, sí, perdón, había dado un enganche de un dinero que él puso a trabajar, que le generó un interés, Ya bueno, ahí se pero le al final llaman del día, rendimientos, porque pones a trabajar tu dinero y te dan más los dinero. rendimientos Es un rendimiento. Y cuando gastas algo y te cobran por haberlo gastado, entonces ahí sí ya sería un interés. del interés. Exacto. Ujú. Sí. Y eso fue, bueno, lo que vimos Sí, en semanas pasadas, ¿no? Esta parte del crédito, ¿no? Y le hemos visto también que hay que tener mucho cuidado con el crédito, porque en el crédito, si no lo sabemos manejar, pudiéramos pagar muchísimo más de lo que debemos a relación de esta parte de los intereses. Entonces, me voy a adelantar un poquito a la siguiente diapositiva para que vayamos avanzando, Liz. ok, Ahora, ok. aquí viene lo que estábamos platicando, lo que son las tasas fijas y las tasas variables, que vienen bien relacionadas con lo que decías de los créditos. Y aquí hay que tener mucho cuidado con el crédito que yo voy a utilizar y qué tasa es la que me van a aplicar para ir pagando mis intereses. No sé si tú recuerdas a qué llamamos tasas fijas y a qué llamamos tasas variables. Las tasas fijas son las que te dan el porcentaje desde un inicio y se mantienen. Perfecto. Y Ujú. las tasas variables, pues es lo contrario, ¿no? Así Que es. pudiera estar oscilando dependiendo varias situaciones
que se pueden reflejar en nuestro país, porque dependiendo las condiciones del mercado financiero, esas tasas variables pudieran subir, pudieran bajar, o sea, pudieran estar, a veces pago más, a veces menos. Entonces no hay una tasa, ya estipulada desde el inicio. Y como tú dices, la tasa de interés fija, ese sí, se aplica y permanece igual durante todo el lapso. Se estipula desde un inicio y ya no la mueven. Y sobre esa tasa es con la que nos vamos a ir. Ujú. Muchísimas gracias, Lisbeth. Una pregunta, asesora. Dígame. ¿Las tasas variables son las que fluctúan con la inflación? Sí, cuando hablamos de condiciones del mercado financiero, pudiera ser Ajá, con la inflación, puede ser con el índice nacional de precios al consumidor, puede ser con alguna tasa que vimos de los indicadores financieros, que puede ser alguna tasa de desempleo también. O sea, cualquier inestabilidad que exista en el país puede hacer que la ajá, tasa suba o la tasa baje. ok. Es por eso que empieza a cambiar. Si, por ejemplo, ¿no? Llegaran a, que ojalá que no sea así, a matar a alguno de nuestros presidentes, la tasa de Ujú, inseguridad dentro del país incrementa muchísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas empresas van a decir, no, pues yo me voy de ahí porque pues, si matan al presidente, ¿qué me puedo esperar yo? Entonces agarran y se van y empiezan a llevarse todos sus inversiones de aquí. Entonces, los mercados, muchos bancos también son internacionales. Entonces, que un banco diga, ¿sabes qué? Yo ya me voy, te dejo dinero, pero entonces toda esa inestabilidad va a hacer que el interés suba. Y entonces a las personas que tienen deudas les puede afectar muchísimo porque ahora van a tener que pagar una tasa de interés muy grande. Y eso, como tú dices, no ujú. nada más es la inflación, son varios factores que pudieran perjudicar a nuestro país, que hagan que esas tasas vayan subiendo, bajando y así, o mucho o poquito. Por eso un crédito en una tasa variable no es muy recomendable porque tú no sabes qué es lo que vaya a pasar. Casi todos los créditos te las dan a tasas fijas. Todas las compras que hacemos siempre te mencionas que son a tasas fijas. Y ya sobre eso, pase lo que pase, eso es lo que yo voy a pagar y no te voy a pagar ni un peso más, ¿no? Eso es a lo que nos referimos, Estelis. Ok, muchas gracias, asesora. A usted, Lisbeth. Ahora, tenemos lo que es una tabla de amortización, que aquí, después de nuestro crédito, nosotros necesitamos ver en un documento reflejado cómo voy a ir pagando ese crédito, que esta es la función de la tabla de amortización, porque la tabla de amortización me va a reflejar cuánto es mi deuda inicial, cuánto voy a ir pagando de intereses de manera mensual y cuánto voy a pagar mensualmente de la cuota y cuánto va a ir disminuyendo. Y en el periodo en que yo lo contraté, así sea 6 meses, 12 meses, 48 meses, me tiene que ir reflejando esa disminución de tal forma que al final ya debe de reflejarse un cero, o sea, la cancelación de todo el pago. O sea, se tiene que ir disminuyendo, disminuyendo y al final me tiene que quedar completamente en cero porque eso es lo que me está reflejando mi tabla de amortización y eso se utiliza cuando yo obtengo un crédito. No sé si hayas tenido oportunidad, Liz, de tener alguna tabla de amortización por algún crédito que tú hayas solicitado. Sí, sí, de hecho, pues acabo de liquidar uno en Bancomer. Entonces, afortunadamente, la tasa de interés que marcaban era del 2.5, que luego los 2.5 y al final viene siendo el 25% anual, ¿no? Pero Ah, bueno, este, sí, digo, tuvimos mi esposo y yo contratarlo bien, pero era por 48 meses. Afortunadamente, gracias a Dios, pues lo pudimos liquidar antes de tiempo, lo pudimos liquidar a los 12 meses, 11 meses por ahí así. Y bueno,
se pudo sin penalización, sin problema, ¿no? Y eso es algo como usted dice, porque si no de pronto se pueden volver los créditos impagables, ¿no? Entonces Exactamente. eso ya no está padre. Entonces yo le decía a la señorita que me atendió, me dijo, oiga, pero es decir, si yo pago estos, me sigue marcando aquí que me faltan 136 pagos, ¿no? Porque eran pagos quincenales. Y Ujú. me dice, no, dice, una vez que usted liquide el monto completo, ya no le digo así, porque entonces yo digo, vengo a liquidar el capital y entonces le debo todo eso de interés. Me dice, no, no funciona así. Anteriormente, pues sí era como más así. Dice, ahorita pues ya está como más regulado y entonces de alguna manera no hay penalización si ustedes ejercen el pago antes de tiempo. Me dice, y la tabla de amortización que le hicieron a ustedes por 48 meses, pero si usted lo hubiera contratado a menor tiempo, hubiera sido el pago más alto, pero también el interés más bajo. Entonces, entre mayor tiempo, y eso fue lo que me di cuenta en la tabla de amortización que hicimos este fin de semana con las actividades, con lo que me comentaba la chica del banco, o sea que finalmente sí tiene mucho de realidad y que este aprendizaje que tenemos, pues es para la vida diaria, porque pues yo le comentaba a la chica, le digo, oye, entonces si yo lo hubiera contratado a 12 meses, dice, tu pago hubiera sido mayor, pero hubieras pagado menos intereses. Dice, pero también a lo mejor muchas veces la gente se va a un pago más pequeño, a 48 meses, a 36 meses, para que no se sientan como coloquialismo que decimos, ¿no? Tan ahorcados, ¿no? Para que uno no se sienta así como que se pone la soga en el cuello y que de pronto no pueda pagar. Dice, entonces por eso la gente se va así, ¿no? A lo mejor a los pagos que van en más tiempo, pero si tienes la capacidad de pago y lo puedes saldar antes, pues también es conveniente. Sí, O esta a sea, veces la estrategia que tomamos cada quien al momento de contratar un crédito, porque sí, como dice la señorita, y yo estoy en toda de su parte, que es mejor contratarlo a un plazo largo para ir sí, pagando menos y después como le hiciste, ¿no? Estar pagando a capital, que fue lo que hicieron ustedes, para pagarlo ya en un corto tiempo. así es. Muchas gracias, Liz. Ya está con nosotros también, Maribel, y bueno, ya nada más nos saludó ahí en el chat. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, Gracias. ¿en qué utilizamos las tablas de amortización? Ya vimos que es en los créditos, pero ¿en qué mayormente lo utilizamos, ¿no? ¿En qué tipos de crédito? Porque también lo utilizamos en las amortizaciones hipotecarias. En los créditos hipotecarios la utilizamos. Esas son muy largas porque a veces son hasta 20 años, 30 años las hipotecas. Ahorita hablamos ya con Lisbeth lo que es a plazos de un crédito bancario, pero estamos hablando que a lo mejor de 2 años, 3 años, 4 años, máximo a veces nos los dan a 6 años, ¿no? Pero los créditos hipotecarios, estos sí son a gran tiempo. Entonces también ahí se utiliza tablas de amortización. Cuando compramos a meses sin intereses, que esos meses sin intereses, a pesar de que no hay intereses, también se ocupa una tabla de amortización simple, pero también al fin tabla de amortización, porque recordemos que una tabla de amortización me tiene que ir representando cuánto voy pagando y cuánto va disminuyendo mi deuda. Si ustedes han comprado con tarjeta de crédito a meses sin intereses y ya han visto su estado de cuenta, en el estado de cuenta aparece una tablita especialmente de los meses sin intereses. Y ahí nos dice en qué fecha lo adquirimos, en qué lugar lo adquirimos o qué producto adquirimos. Y después nos dice que vamos el saldo inicial, y después el tercer pago de 6, ¿no? Cuarto pago de 6 y después el saldo total. Esa es una pequeña tabla de amortización y también se aplica en los meses sin intereses. Déjenme ver aquí un chat. Ahí nada más fue Lisbeth que le saludó a Maribel. Ok, ahora, en esta parte de esta semana, como les decía, vamos a ver lo que es nuestro proyecto integrador. En este proyecto integrador, el propósito
es que apliquemos los conocimientos sobre diferentes instrumentos financieros que analizamos durante las semanas anteriores y las tasas de crecimiento poblacional, a fin de dar respuesta a los planteamientos. En esta actividad, lo que nos pide es que creemos una tabla de amortización, que conozcamos el concepto de ahorro y que calculamos el crédito, perdón, el crecimiento poblacional a partir de su tasa. Vamos a ver un ejemplo. Voy a irme a la plataforma, nada más para ver a grandes rasgos qué les está pidiendo. Lógico, no vamos a hacer la actividad, pero sí para mencionarles qué les está pidiendo. Ahí puse muy grandote, ahí está. Ok. Nos pide que vamos a entregar una hoja de cálculo. Esto quiere decir que esta actividad se va a hacer en Excel, en donde vamos a incluir los planteamientos, las respuestas y las tablas elaboradas. ¿Cómo lo voy a realizar? Nos están dando un planteamiento del problema, donde nos dan datos. Y sobre esos datos vamos a empezar a trabajar, que primero nos pide una tabla de amortización. Para esta tabla de amortización, nos vamos a utilizar los datos del inciso C. Y sobre eso, bueno, vamos a contestar dos preguntas. Y en el segundo punto nos dice que vamos a hacer ciertas operaciones para determinar el ahorro que van a tener Jorge y su esposa. Y hay que contestar dos preguntas. Y en el tercer punto, aquí es donde vamos sobre el crecimiento poblacional a partir de una tasa, porque aquí nos va a pedir el que realicemos dos tablas, aquí donde dice elaborar una tabla y elaborar otra tabla, dos tablas donde nos represente el crecimiento turístico que va a tener Cancún y otra que nos represente el crecimiento turístico de Los Cabos. Y cada uno de ellos ya tiene una tasa fija, que es la que va a estar aumentando cada año de turistas. Y en base a eso, bueno, pues contestar dos preguntas. Y finalmente ustedes van a redactar una conclusión. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto, integrador? Necesitamos abarcar lo que son nuestros aprendizajes esperados. Me dice Lisbeth, dos tablas para lo de Cancún. Nada más es una tabla de Cancún y una tabla de Los Cabos. El día de hoy vamos a ver unos ejemplos de cómo realizar la primer parte de lo que es aquí les voy a poner la tabla de amortización, la primer parte, la tabla de amortización y vamos a ver un ejemplo de cómo puedo yo analizar el ahorro de una familia. Y el día de mañana, porque mañana vamos a tener sesión a las 8 de la mañana, vamos a ver la tercer parte de cómo realizar una tabla que me represente el crecimiento turístico. Entonces, nada más va a ser una tabla de Cancún y una de Los Cabos, pero esto de las tablas, eso lo vamos a ver mañana. Hoy vamos a ver ejemplo de la tabla de amortización y de analizar el ahorro de una familia, ¿va? Entonces, déjenme regreso aquí. Entonces, les decía, recordemos que debemos de abarcar nuestros aprendizajes esperados. En estos aprendizajes esperados, en la primera dice, explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Eso lo vamos a ver el día de mañana cuando hagamos las tablas de crecimiento de Cancún y la de Los Cabos. Y después dice, utiliza modelos matemáticos para entender cómo varía la población. Eso sí, ya lo estamos aplicando ahorita, lo vamos a aplicar y lo hemos aplicado en todas las actividades porque realizamos operaciones matemáticas. Y el siguiente dice, lleva a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Entonces, si se dan cuenta, estos aprendizajes los vamos a ver mañana o los vamos a retomar mañana. Y el día de hoy
más que nada vamos a ver esta parte de los criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué, cómo invertir o cómo comprar. Y vamos a describir procesos matemáticos, donde vamos a desarrollar estrategias con el fin de realizar sus compras y sus inversiones. Por eso es muy importante siempre pedir varias tablas de amortización, ya lo vamos a ver en los ejemplos, porque como nos decía Liz, ¿no? Les decían, es que si lo compras a determinado plazo más corto, tu pago mensual va a ser más grande, pero si lo pones a un plazo más largo, tu mensualidad va a ser más corta. Y eso lo vemos cuando tenemos una tabla de amortización y eso nos va a hacer decidir qué hacer, en cuál modalidad de préstamo lo puedo obtener, ¿no? Cierto dinero. Y al fin, luego el último sería proponer conclusiones y o estrategias desprendidas del análisis para mejorar nuestra situación económica e incrementar el ahorro familiar o personal. Para ello vamos a ver unos ejemplos, unos ejercicios de cómo crear lo que es la tabla de amortización. Vamos a ver aquí. Imagínense que nosotros vamos a tener un préstamo y que sobre ese préstamo vamos a realizar una tabla de amortización. En esta tabla de amortización, más bien, yo ya tengo aquí un ejemplo. En el banco, 32,000 pesos voy a pedir de préstamo, con una tasa fija mensual del 5,7%, el cual quiere liquidar al cabo de 6 meses. Lo voy a liquidar en 6 meses. Pero queremos saber cuánto voy a pagar al final del préstamo y también cuánto pagaría solo de intereses. Esta tablita ya la habíamos hecho anteriormente. Es la misma estructura, columna de meses, columna de deuda inicial, tasa de interés mensual, el interés mensual, amortización, pago mensual y la deuda final. Y esto de azulito es las fórmulas que yo voy a ocupar. Esas no las vayan a poner en dado caso que ustedes hagan su actividad con esta tabla. Vamos a sacar los datos. Yo tengo un préstamo de 32,000 pesos. La tasa fija ya la tengo como 5,7% y en un plazo de 6 meses. Vamos a ver cómo se va a comportar mi tabla de amortización. ¿A cuántos meses? Quedamos a 6, ¿no? Entonces vamos a poner en la columna de meses. También puedo sombrear 1, 2 y ya me da el consecutivo, ¿no? Hasta el 6. Ahí está, para no hacerlo uno por uno. Ahora, vamos a iniciar con nuestra deuda inicial, que esta la voy a arrastrar de aquí porque mi deuda inicial son 32,000 pesos. ¿Cuál va a ser la tasa de interés? Esa va a ser fija en todos los meses, la voy a poner aquí fija. Esa no va a cambiar. Y después, ¿cuánto voy a pagar de interés en ese mes si es que voy a iniciar con 32,000? Arribita en azul está la fórmula que dice deuda inicial por, que recordemos que el por es un asterisco, la tasa de interés mensual. Y aquí ya tengo que en ese mes voy a pagar 1,824. Como va a ser la misma cantidad, lo voy a arrastrar, ¿no? Ahí está, la misma fórmula, lo voy a arrastrar. Ahora, en la siguiente me pide la amortización. Aquí la fórmula es deuda inicial, aquí está en azulito, deuda inicial entre el periodo. En este caso son 6 meses. Pero recordemos que para que nos fije la cantidad y no nos la cambie y en todos los meses sea la misma, porque la amortización pues va a ser lo mismo en todos los meses, le puse signo de pesos y le doy enter. Y ya nada más arrastro. Ahí está. Ahora, ¿cuánto va a ser el pago que voy a hacer en el primer mes? Va a ser la parte de mi amortización, que es la que se desglosó de mi deuda, más el interés que yo voy a pagar. Esas dos cosas va a ser mi pago mensual. Quiere decir que ese primer mes
voy a pagar 7,157,33. Eso no quiere decir que esos 7,000 se va a disminuir a mi deuda inicial, porque recuerden que parte de ahí es el interés y el interés es el que se queda al banco. Lo que yo pagué, que va a disminuir en mi deuda, va a ser estos 5,333. Entonces, al final de ese mes, ¿cuánto voy a quedar a deber? Deuda inicial menos la amortización, porque dejo fuera el interés, eso no lo puedo disminuir, fue el negocio del banco, que es lo que él va a ganar por haberme prestado, pero sí le disminuyo la amortización. Entonces, al terminar el mes, yo voy a quedar a deber 26,666,67. Y esa deuda final se vuelve la deuda inicial del siguiente mes, porque de ahí voy a empezar otra vez a arrancar. Y como las fórmulas van a ser las mismas, yo nada más las arrastro. Las arrastro y al final me debe de quedar cero. Recordemos en la sesión anterior les dije que si aunque les quedaba una rayita era cero, pero vamos a cambiarle a número. Número y le doy a aceptar. Y ya me pone los ceros. Ahora, sobre esta tabla que me den, yo sé que necesito 32,000 pesos, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar realmente? A ver, vamos a ver. Si voy a poner el pago mensual voy a sumar. Le voy a dar clic aquí arribita autosuma y me va a sumar todo eso. Voy a ponerlo en negrito y en una letra más grande para que lo observen. Ahí está. Esto es lo que voy a terminar pagando. Voy a poner signo de pesos. Cuando le sale así gatito es porque necesitan espacio sus celdas. Ahí está. Yo pedí 32,000 pesos y voy a terminar pagando 38,384. ¿Cuánto fue de puro interés? A ver, lo voy a sumar. Pagué de puro interés 6,384. Eso es lo que pagué de puro interés. Entonces ahí digo, bueno, cada mes voy a estar pagando entre 7,000, 5,000 y todo. Ahí es donde decía Lisbeth, voy a ver si me conviene a 6 meses o pudiera convenirme a lo mejor a más meses. A ver, vamos a copiarlo. Lo voy a copiar para ahora hacerlo a más meses. Ahora, no lo vamos a hacer a 6 meses. ¿Les parece si ahora lo hacemos a 12 meses? Vamos a ver para analizar qué es lo que está pasando. Aquí son 6, vamos a aumentar otros 6. Ahí está. Ponemos bordecitos. Ahí están mis bordes. Ahí está. Ahora, la deuda va a ser la misma deuda, 32,000, la misma. La tasa de interés no va a cambiar, 5,70, va a ser exactamente la misma en todos los meses. Ahí está, en todos los meses. El interés mensual se va a aplicar de la misma manera, deuda inicial por el interés. Ahí está. Y la amortización va a ser exactamente la misma. Deuda inicial entre ahora el periodo. Ya no van a ser 6, van a ser 12. Y le vamos a poner nuestro signo de pesos entre la letra para que no la fije. Eso es lo que voy a pagar. Como va a ser la misma fórmula en los dos, pues nada más lo arrastro. Ahí está. El pago mensual, ¿cuánto voy a pagar en ese momento? Va a ser mi interés mensual más la amortización. Y la deuda final es deuda inicial menos la amortización. Y como va a ser lo mismo en todos los meses, pues nada más arrastro. La cuestión aquí ahorita es que analicemos qué es lo que está pasando. La deuda al final del primer mes se vuelve la deuda inicial del segundo mes. Y como va a ser lo mismo, pues lo voy a arrastrar. Mira, me fui una más. Aquí voy a quitar esta porque quedamos que eran 12 y yo ahí había 13. Ahí está, 12. Y al final me quedó 0. Vamos a cambiarlo a número para que no se vea la pura línea. Ahí está. Ahora, ¿cuánto voy a pagar
en total por haberlo hecho a 12 meses. Vamos a sumar. Voy a aumentar, ahí está, negrita, signo de pesos, ahí está. ¿Y cuánto voy a pagar de intereses? Signo de pesos y negritas, ahí está. Fíjense. Si yo lo saco a 6 meses, la misma cantidad de deuda, 32,000 pesos. Yo voy a pagar 6,384 pesos. En total, 38,000 pesos. Y voy a estar pagando de 7,000, 6,000 al mes. Pero, como nos decía Lisbeth, puedo pagar menos en la mensualidad porque voy a estar pagando máximo 4,000 y de repente va a estar disminuyendo a 2,800, pero al final, estaría pagando mucho más dinero y mucho más intereses, ¿sí? Pagaría en lugar de 6,000 de interés, voy a pagar 11,000, casi lo doble, lógico, porque es casi lo doble del tiempo. Y en lugar de pagar 38,000, voy a pagar 43,000. ¿Por qué pudiera ser una buena estrategia y por qué no? Si yo lo voy a pagar así tal y como está mi tabla de amortización, bueno, pues entonces ese es lo que yo puedo pagar. Pero si como dice Lisbeth, puedo ir pagando poco a poco, dice el pago, yo me sobra dinero como 5,000 pesos al mes. Y si a mí nada más haciendo mi análisis de ingresos menos egresos familiares y me sobran 5,000 al mes, yo no podría pagar al inicio 7,000, ni 6,000, ni 6,000, no podría pagarlo. Y yo necesito esos 32,000 pesos. Entonces, elijo esta opción. Yo sé que voy a pagar más, pero yo sé que en cuanto tenga una lanita adicional, puedo pagar por adelantado. Y eso me va a hacer disminuir lo que es estas cantidades. Y cada vez que yo pague por adelantado, que es lo que llamamos a capital, se tiene que hacer otra tabla de amortización porque la deuda ya va a ser diferente. Ya la deuda inicial es diferente y se reestructura y empieza a bajar estas cantidades. Ahora, esto es conforme a las tablas de amortización. Ahora veamos cómo pudiéramos analizar un ahorro familiar. Recordemos que para tener un ahorro familiar necesitamos primero tener un saldo, ¿sí? Un saldo de, aquí le puse ingreso familiar, pero le vamos a poner saldo. Un saldo familiar. Recordemos que el saldo familiar son los ingresos menos los egresos. De hecho, hasta le voy a aumentar aquí una tablita. Aquí. Vamos a poner aquí. Familiar. Voy a tener ingresos, egresos y saldo. Y sobre el saldo voy a destinar un tanto por ciento de ahorro. Imaginemos que tenemos unos ingresos ya familiares entre toda la familia. Recordemos que hay que juntarlo de toda la familia al mes de 28,000 pesos. Y ya analizando gastos diarios, comidas, hipoteca, renta, todo lo que necesitamos, vamos a tener unos ingresos de 20,000 pesos. El saldo lo obtenemos recordando ingresos menos egresos. Y ahora sí, hay que destinar un porcentaje de ahorro. Si decimos, vamos a ahorrar de lo que nos sobra no sé, 12%, ok. ¿Cuánto sería mi ahorro mensual? Vamos a hacer una operación. El saldo por el ahorro mensual. Ahí está, 960 pesos al mes. ¿Cuánto estaría ahorrando yo durante un año? Pues vamos a multiplicar 960 por 12. Ahí está. Y esto es lo que tengo ahorrado en un año. El ahorro, voy a quitar esta, el ahorro puede estar destinado para propósitos familiares, hay que recordar eso. Puedo destinarlo para viajar, que de alguna forma esta actividad
eso es lo que nos está proponiendo, ¿no? Que el matrimonio quiere viajar. Entonces, que el matrimonio necesita ahorrar y necesita también pedir un préstamo para poder, viajar. Entonces, vamos a tener eh, estos 11,000 de ahorro, más el préstamo que nosotros pedimos aquí, que ya dijimos que vamos a pedir 32,000 pesos, ¿no? Para poder ahorrar, para poder viajar. ¿Cuánto dinero voy a tener para poder viajar? Pues mi ahorro más el préstamo. Y ya tengo para viajar 43,520. Y ahí ya analicé lo que son mis finanzas para poder determinar o cumplir objetivos o metas familiares, que en este caso va a ser el de viajar. Y ya también analicé cómo sería lo más factible dependiendo mis ingresos. Por ejemplo, miren. Aquí en la tabla de ahorro quedamos que 8,000 pesos me tengo de saldo. Si ya a mí me queda de saldo 8,000, entonces me pudiera convenir esta tabla de amortización, porque sí tendría suficiente dinero para poder pagar cada pago mensual, ya restando mis egresos, que esos son los importantes. Entonces sí tendría para pagar. Pero imagínense que en la tabla de ahorro de egresos yo tengo 24,500, ¿no? El saldo son 3,500 pesos. ¿Voy a poder pagar un préstamo así de 6,000, 7,000 al mes? Claro que no. Entonces voy a tener que optar a lo mejor por más meses. Ni siquiera me alcanzaría para pagarlo a 12 meses. Tendría yo que buscar la manera de que me dieran una tabla de amortización con más tiempo para que yo con 3,500 pesos pudiera yo pagar. A lo mejor a unos 18 meses, si pudiera, solventar eso. ¿Sí? Pudiera ser, pero hay que estar analizando qué es lo que yo tengo, cuáles son mis finanzas, qué es lo que yo puedo pagar para poder lo que es hacer mi crédito. Ahora sí, ¿alguna duda de estos ejercicios, de cómo realizar una tabla de amortización, de cómo realizar un análisis de ahorro? Lisbeth dice que no. Muy bien, ok. Déjeme. Ujú. Maribel dice que todo claro. Ok. Yo les voy a dejar estas ligas de apoyo para que se empapen un poquito más del tema de qué es una tabla de amortización, los tipos de tasa de interés, el interés simple y el interés compuesto. También me interesa que veamos el foro de integración, porque en esta semana tenemos un foro que sí tiene valor significativo dentro de nuestra calificación. Entonces sí tenemos que explicarles cuáles son los pasos que se deben de cumplir. El propósito de este foro de integración es que reflexionemos sobre la utilidad de las matemáticas para comprender la dinámica de la población y cuestiones de economía personal, tales como ahorro, inversión y créditos. Ok. Nos da una pregunta detonadora. En esta pregunta detonadora nos dice que nuestra primera participación debemos responder a ella y nos dice de qué manera las matemáticas nos ayudan a comprender aspectos de economía y dinámica de la población y por qué es útil saber sobre ellos. Ok. Vamos a ver qué es esto de la dinámica de la población. Ya lo vimos desde la primera sesión, que la dinámica es el movimiento que tiene la sociedad o que tienen las personas. ¿Sí? Puede ser en aumento, puede ser en disminución, puede ser en desplazamiento. Y lo que son los factores que son más importantes en la dinámica de la población es la natalidad, la mortalidad, la emigración y la inmigración.
La natalidad es la que nos representa cuántas personas van naciendo en un determinado lugar y en un periodo determinado, ¿sí? Para ver cuántos vamos, sí, naciendo, ¿no? Y cuántas personas, empiezan a existir. La mortalidad son las personas que desgraciadamente pues mueren en determinado lugar y en un periodo de tiempo. Y esto también provoca que haya disminuciones en lo que es nuestra población. Y tenemos estas dos, que es de inmigración o emigración, que estas hablan de desplazamientos de población. La natalidad es porque incremento nace, ¿no? La mortalidad, va disminuyendo, pues las personas mueren, pero la inmigración y la emigración es el desplazamiento de un lugar a otro. Quedamos también que podemos utilizar la palabra migración. Entonces, las personas siempre se trasladan de un lugar a otro con el propósito de mejorar su calidad de vida, de estar mejor económicamente o estar también mucho más tranquilos si es que es por alguna persecución, ¿no? Política o social. Entonces, este desplazamiento también son muy importantes porque llegan a influenciar mucho en la vida de las personas que se encuentran en ciertas comunidades. A veces los factores de inseguridad o de falta de recursos también aquí perjudican a las personas. Entonces, esta dinámica de población es lo que estamos hablando en la pregunta detonadora de cómo se mueve la población, cuando hay veces hay más, hay menos, cómo se desplazan, por qué se desplazan de un lugar a otro. Y bueno, ¿cómo vamos a trabajar este foro de integración? Nos piden 5 participaciones. ¿Cómo las vamos a hacer? La primera aportación nos dice que respondamos al planteamiento del foro, redactando un párrafo de por lo menos 5 renglones, ¿no? Ya quedamos la pregunta detonadora en esa primera aportación. Ya que hice esa aportación, yo tengo que ir a leer otras aportaciones. Ya para la segunda y tercera participación, voy a leer las respuestas que dieron mis compañeros a la pregunta detonadora y les voy a contestar. Voy a compartir mi opinión con 2 de ellos. Por eso es muy importante que la primera aportación la hagan corta. Dice por lo menos 5 renglones. Yo les sugiero que sea de 5 a 10 renglones, no más, no más, porque si no sus compañeros cuando ven una participación muy extensa, no la quieren leer y se van por las más cortas. Entonces hay veces que no tienen ustedes que alguien les haya comentado. Ahorita les voy a decir qué van a hacer en esa situación, pero por eso les sugiero que sean más cortas. Entonces, en la segunda y tercera, leo las respuestas y comparto la opinión con 2 de ellos. Ahí ya llevo 3 participaciones. La cuarta participación, voy a revisar los comentarios que me hayan dado mis compañeros a mi primera aportación. Voy a ver quién me respondió. Y si alguien me respondió, yo le voy a responder a su comentario. Y esa sería la cuarta participación. Ojo, en esta cuarta participación pudiera ser que nadie me haya replicado a mi aportación inicial. Nadie. ¿Qué voy a hacer? La tengo que hacer de todos modos, si no me va a bajar calificación. Ahora sí, como dicen, voy a ir de metiche y me voy a meter en otra conversación. Vayan, vean quién más por ahí anda, platicando entre ellos y también ustedes opinen y hagan esa cuarta participación. Y después ya la quinta va a ser una conclusión. Y en esa conclusión, igual pequeña, de 5 a 10 renglones, redacten su conclusión y con eso ya tienen 5 participaciones. Nada más que ojo. Aquí me gusta mucho aclararles lo que dice su rúbrica, porque no todas las puedo hacer en un mismo día. Su rúbrica les expresa cada cuándo las tiene que hacer. Me dice Elizabeth, la cuarta es una retroalimentación que podemos opinar sobre la de nuestros compañeros. No, en la cuarta tienes que ver qué te contestaron a ti de tu primera aportación. Tú te vas a tu primera aportación y a lo mejor alguien te contestó.
No es una retroalimentación, es un comentario. Una retroalimentación es cuando yo te voy a corregir algo y no es eso. Aquí es una conversación. Es una conversación sobre lo que opinamos de la pregunta detonadora. Entonces, en esa cuarta, Lisbeth, tienes que irte a tu primer participación y ver quién te respondió. Pero aquí es donde les digo, si a alguien no te responde nadie, entonces vete a otra conversación y tú ahí opina lo que ellos están platicando, ¿sí? Entonces recuerden que no van a decirle a su compañero, oye, ¿sabes qué? Que estás mal, eso que tú dices no es correcto, no, 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 no. Vamos a conversar, ¿qué crees que? Pues yo no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo porque yo opino que esto y ustedes empiezan a escribir, ¿sí? Entonces, ahora lo que les decía de su rúbrica, porque eso sí es muy importante, por eso se las puse aquí un extracto. En los criterios de desempeño colaborativo, si quieren obtener el nivel experto, dice, ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. No me dice cuántos días, nada más dice continuamente, ok. Realiza preguntas y respuestas de manera interactiva con sus compañeros. No me dice cuántas, pero ¿qué creen? Que en el capacitado, o sea, un nivel antes, dice, ingresa y participa en 3 días diferentes en el foro. Aquí sí me dice 3 días. Entonces, para ganarse el experto, por obvias razones, tiene que ser mínimo 4 días que debo de participar días diferentes. Es por eso que aquí les pongo el ejemplo. El primer día pueden hacer la primera aportación. El segundo día, la segunda y tercera participación. En la cuarta participación, ya el tercer día. Y el cuarto día, la quinta participación. Otro ejemplo. Hoy todavía, si nadie ha participado y que hoy diga, voy a empezar a participar hoy, ok. Miércoles. Miércoles hago primera aportación. Jueves, segunda y tercera participación. Viernes, cuarta participación. Y sábado, quinta participación. Ya cumplí con 4 días diferentes. Aún así, mañana pudieran hacerlo. Ok, jueves, primera aportación. Viernes, segunda y tercera participación. Sábado, cuarta participación. Y domingo, quinta participación. Todavía les da tiempo para hacerlo en 4 días diferentes. Pero ¿qué va a pasar si alguien empieza con sus aportaciones hasta el viernes? El viernes va a ser la primera aportación. El sábado va a ser segunda y tercera participación. El domingo va a querer hacer la cuarta y quinta, pero ya sí las puede hacer, pero ya nada más lo haría en 3 días diferentes. Y al hacerlo en 3 días diferentes, automáticamente se va al nivel capacitado, ya tiene menos calificación. Por eso es muy importante que ustedes se guíen de su rúbrica, qué es lo que les está pidiendo. Y aquí, bueno, al menos ya se los estoy explicando, ¿no? Cómo deben de participar en su foro de integración. Y recordemos que es importante el uso de las reglas de etiqueta. ¿Alguna duda de cómo vamos a participar en el foro de integración? Me dicen que no. Ok. Recalcando un poquito la duda que me había puesto Lisbeth, de que si debemos de opinar sobre las opiniones de nuestros compañeros. Esa de opinar sobre mis compañeros es la segunda y tercera participación. Ya después de haber hecho la primera, voy, busco qué pusieron los demás y ahí sí les voy a responder a dos de mis compañeros y esa forma parte de mi segunda y tercera participación, ¿eh? Ok, voy a seguir a la siguiente diapositiva. Ah, ya aquí estaba la de dudas. Me dijeron que no hay dudas por el momento. Y vámonos a la siguiente. Recordemos que tenemos que contestar estas encuestas para poder visualizar las semanas 4 del módulo. Si ustedes, recordemos que tengo que decirlo por a los que se van en grabación, si ustedes no contestaron en la tercera semana
estas encuestas de opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo, no van a aparecer los recursos y actividades de la cuarta semana, entonces hay que realizarlo. Ahora sí, voy a terminar con esta frase. Si tienen alguna duda, adelante la pueden escribir antes de despedirnos, yo la estaré resolviendo. Conserva tus sueños, nunca sabes cuándo te harán falta. Les agradezco muchísimo su asistencia, espero que esto les sea de gran ayuda y quedo a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Muchas gracias por asistir y no me despido porque tengo que resolver dudas. Lisbeth, levantó su manita, adelante. Gracias, asesora. Yo nada más tenía una duda. Precisamente hace rato, como usted había hecho las tablitas, viene el proyecto integrador, viene de 3, 6 y 12 meses. Entonces yo hice 3, por eso en algún momento, hasta el inicio que usted dijo que nada más íbamos a hacer 2, yo hice 3 tablas. La primera la hice de 3, luego la hice de 6, luego de 12 o de 6, de 9 y de 12, algo así. Y entonces iba poniendo los resultados que me iban arrojando esas tablas. Pero bueno, ahorita ya de alguna u otra manera, pues usted dijo que nada más eran 2, que nada más es la primera, que yo creo que una la vamos a hacer a 12 meses, y la última, que es la que tenemos que hacer con lo del viaje a Cancún, que quiere viajar Jorge y su esposa. A ver, creo que aquí está usted un poquito confundida, Liz, porque no Ajá, son dos tablas de amortización, es una sola. Yo ok, les puse dos para que analicemos cuál sería la mejor opción del préstamo, pero ya ok, en su proyecto integrador nada más es una sola tabla de amortización, una, con los 55. ¿A cuánto? A un año, o sea, a 12 meses. Aquí lo estoy mostrando en la pantalla. Y sobre eso les piden a ustedes los intereses a pagar en los meses 6, 9 y 11. Pero no quiere ajá, decir que esos son los plazos. Es como aquí, por ejemplo, aquí tengo la que vimos, ¿no? Aquí. ajá, Si yo le preguntaría, a ver, Liz, ¿cuántos intereses o cuánto de interés va a pagar en el mes 4? Ah, pues en el 4 voy a pagar 912 de interés. Esa es la pregunta. ok, Pero no sí, dice que hagamos más, es una sola tabla de amortización, no hagan más. Aquí yo hice dos para que analizáramos cuál era la mejor opción de obtener un préstamo, sí. ¿sí? Es que yo, sí, es que sí, sí había hecho 3, una a los primeros meses que eran 6, 9 y 12, la hice a 6, a 9 y a 12 hice 3 tablas. Entonces ahorita pues, como usted lo dice, hacemos una a 12 y de ahí contestamos las preguntas. Exactamente, nada más es una sola tabla a 12 meses, nada más. Y sobre Ok, esa misma tabla se van a contar las preguntas, porque hasta en el inciso B dice, ¿cuál será el valor de la deuda final en los meses 5, 7 y 12? Vuelvo a lo mismo, mi ejemplo. ¿Cuál es la deuda final en el mes 5? Ah, pues acá veo, me voy en la columna de deuda final, 5,333. Esa es mi respuesta. ok, Ujú. ¿Sí? ¿Para qué? sí, El día de ok, mañana vamos a ver cómo realizar esta parte de las tablas de Cancún y de Los Cabos, pero esa no es una tabla de amortización porque estamos de acuerdo que las tablas de amortización me va representando la disminución de mi deuda y estas sí, tablas me va a representar el crecimiento poblacional de Cancún, el crecimiento turístico. O sea, es una tabla distinta. sí, es como la que hicimos en la primeritita actividad de las semanas que iban llegando las amigas, ¿no? De la, No, porque ahí no hicimos tabla, ahí fue un modelo matemático exponencial y eso es muy ok, diferente. Pero mañana lo vemos para ver, es muchas, más sencillo de lo que se ve cómo hacemos esta tabla de crecimiento, ¿va? ok. Sí, Ok. nada más algo así ya Sí, para sí. despedir. Mañana yo tengo junta a las 8:10 con mi niño. ¿Puedo tomar mi clase y puedo estar en mi firma de boletas si no hay ningún tema? No tengo yo ningún problema, Liz, si no te Sí, incomoda.
o que te interrumpa dentro de tu actividad, yo no tengo ningún problema, ¿eh? La cuestión es de que, Ah, bueno, a lo mejor no vas a poder participar. sí, a eso, pero sí me gustaría porque pues ya llevo avanzado pues casi la mitad de mi proyecto, entonces sí me gustaría entrar y pues si alguna duda me queda, pues ya me salgo tantito al patio y ya le pregunto. Ah, ok, perfecto. Y si no, pues ya lo revisas en la grabación. Sí, sí, muy bien. Ah, Muchísimas gracias, asesor. sí, gracias, Lisbeth. Bueno, pues me despido, chicas. Pónganme su nombre completo en el chat, que recuerden que ya me puso Maribel, Maribel Rodríguez Martínez, y bueno, está Lisbeth Leal Pineda, ¿va? Ah, Entonces, sí, muchísimas gracias y nos estaremos viendo el día de mañana. ¿Sí? Hasta luego. que descanse hasta mañana.